Ya, mira, ahora vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ya, para que lo puedas entender, yo no sé si te lo han explicado en clases quizás y ya lo entiendes, pero aquí lo vamos a explicar de una manera sencilla para que tú comprendas qué vamos a hacer y cómo se calcula. Entonces, ¿qué es primero el mínimo común múltiplo, perdón, y el máximo común divisor? Son unos valores que tienen en común dos o más números. En este caso, por ejemplo, entre el 120 y el 40. Entonces, ¿qué significa esto? Yo te quería dar un ejemplo así como muy sencillo para que tú puedas entenderlo. Es como cuando tú, por ejemplo, conoces a una persona. Por ejemplo, ahí estás tú, Aileen, con tu pelota de básquetbol. Y resulta que llega una persona que tú no tienes idea cómo se llama ni nada. Es la primera vez que lo ves. Y resulta que esta persona tampoco te conoce a ti, ni idea cómo tú te llamas. Entonces, pongamos que tú te acercas y le preguntas, hola, no te conozco, ¿cómo te llamas? ¿Qué te va a responder esta persona? Pongamos que se llama, no sé, a ver, Matías Vargas. Y tú le dices, oh, yo tengo el mismo apellido, me llamo Aileen Vargas. Entonces nosotros tenemos algo en común, que a pesar de no ser del mismo papá, tenemos el mismo apellido. O sea que tenemos algo en común. Ya lo mismo pasa con los números. Este 120 y este 40, si tú lo ves a simple vista, no tienen nada en común. Pero tú puedes obtener qué tienen en común calculando estas cosas, estos dos valores. Entonces tú vas a encontrar números en común que tengan ellos dos. ¿Ya? Ese es un ejemplo solo para que te quede más claro, pero no vas a poner eso en la prueba, obviamente. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Primero, quiero que tú lo vayas haciendo conmigo. Entonces, toma un papel, toma un lápiz, haz esta tablita que está aquí. Yo no sé cómo te la enseñaron en tu colegio, quizás te la enseñaron así, quizás te la enseñaron así, quizás te la enseñaron como está aquí en el ejercicio, no lo sé. Así que haz la tablita como te la enseñaron y vamos a ir haciéndolo juntas. Ya, se supone que ya buscaste la tablita. O sea, ya la hiciste. Entonces, vamos a ir haciéndolo paso por paso. Para calcular estos dos valores, tú puedes hacer una sola tabla. Con una sola tabla ya es suficiente y ya vas a lograr obtener estos dos valores. Ya entonces vamos a hacer la tabla una sola vez. ¿En qué consiste esta tabla? En dividir estos dos números hasta que ambos queden en resultado 1. En eso consiste básicamente. Entonces, siempre tenemos que ver, por ejemplo, en qué número podríamos dividir estos dos o uno solo, da lo mismo. Pero la idea es que si se pueden dividir ambos, tú dividas ambos. Por ejemplo, si yo pongo aquí dividido 7, ni este número ni este número me van a dar, porque 7 por ningún número me da ni 120 ni 40. Por lo tanto, el 7 no me sirve. Tiene que ser un número que me dé exacto. Por ejemplo, ¿recuerdas que hay alguna multiplicación que te dé 40? 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40. Entonces, ¿qué digo yo? Si yo divido esto en 5, por ejemplo, 40 dividido 5. ¿5 por cuánto me da 40?
por 8. Entonces, este que está aquí, que es el resultado, yo lo pongo aquí abajo. ¿Ya? Entonces, como si tú fueras multiplicando. 40 por 5 me da esto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo con el 120. El 120 dividido en 5 me da un número exacto, es decir, un número entero que no necesite comas, porque si me da 7,2 ya no sirve. No sirve, tiene que ser números enteros, o sea, números que sean 8, 2, 9, así. Entonces, ¿cómo se divide esto? Recuerda que tienes que preguntarte, ¿qué número multiplicado por 5 me da 1? No se puede porque es muy chico, entonces tomo el de al lado. Me da 12. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 12? 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Me paso, entonces voy a ocupar el 5 por 2. Entonces 5 por 2 me da 10. Y 10 para llegar a 12, 2. Entonces me sobran 2. Todavía me queda un 0. Entonces vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 2? No se puede porque es muy chico, entonces bajo el 0. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 20? 5 por 4, 20. Entonces, ¿cuál es el número? 4. Y 20 para llegar a 20, 0. Entonces aquí quedó en 0, ¿viste? No me sobra nada. Es un número entero. Entonces, ¿qué resultado me dio aquí? 24. Ya, vamos bien. Ahora, tenemos que seguir con el 8 y con el 24. Si yo, por ejemplo, quisiera dividirlo al tiro, porque aquí tú puedes dividirlo al tiro. Yo digo ya. Vamos a dividirlo en 8. ¿Por qué? 8 dividido en 8 es preguntarse, ¿qué número multiplicado por 8 me da 8 por 1? 8 por 1, 8. Entonces, ¿qué hago? Este es el valor y me sobra 0, porque 8 para llegar a 8 es 0. Entonces, tuc, tuc. Si acá es 1, yo pongo acá yo, el resultado lo pongo acá abajito. Entonces ya llegamos a 1, ya nos sigue. Ahora, el 24, ¿se podrá dividir en 8? Vamos a ver. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 2? No se puede porque es muy grande, entonces, o sea, muy chico. Entonces, bajo el 4. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 24? 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Ahí está. Entonces, ¿qué número? El 3. Y me sobran 0, porque 24 para llegar a 24 es 0. Entonces, ¿cuál es mi resultado? 3. Entonces, tuki. Ya, como este del 40 ya está listo, no seguimos aquí. Solamente vamos a seguir con este. Entonces, yo aquí lo puedo dividir al tiro en 3. Porque así hago lo mismo. 3 dividido en 3, 1. Porque ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? 1 por 3 me da 3. ¿Cierto? Entonces es 1. Entonces mi resultado lo pongo abajito, 1. Y ya llegamos al 1. Y listo. Está resuelto. Ambos llegaron al 1. Si quedan en 1, están bien. Ya, llegamos al 1 entonces. Ahora, ¿qué hago yo con esto?
nos vamos a tener que enfocar ahora en esto que está aquí. Esto es lo importante ahora. Ya nos olvidamos de lo anterior. Vamos a enfocarnos en estos numeritos. Para calcular el mínimo común múltiplo, que es este, vamos a simplemente multiplicar todos los números que estén ahí. O sea, 5 por 8 por 3. En cambio, cuando hablamos del máximo común divisor, no tenemos que multiplicar todos. Solamente tenemos que multiplicar los números que dividieron a los dos juntos. Por ejemplo, el 5 dividió a 40 y a 120, lo dejó en 24 y en 8. Entonces el 5 sí va. El 8 dividió al 8, obviamente, y al 24 y lo dejó en 3. Así que sí va. Pero el 3 dividió al 40. No, porque aquí ya estaba en 1. Entonces solo dividió a este de aquí. Entonces el 3 no va. Y nos queda así. Entonces, vamos a calcular. Recuerda que este es el mínimo común múltiplo y este es el máximo común divisor. Ya, vamos a dejarlos ahí. Entonces, 5 por 8 es, yo siempre lo hago así, por si acaso, 5 por 5, 25, porque esta siempre me la sé. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. Ya, tenemos uno listo. Nos falta el otro. 5 por 8 por 3. 5 por 8, 40. Bajamos el 3 por 3. 4 por 3, 12. Más 0, 120. Bueno, y obviamente tú lo puedes hacer de otra manera. Lo puedes hacer así. 40 por 3, 3, 0. 3 por 4, 12 y ahí te da 129. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 120. ¿Cuál es el máximo común divisor? 40. Y listo. Así se realiza el ejercicio.